Y si en ese momento sentimos que no hemos aprendido, me parece que no está. Puede ser un día parecido cuando has conocido eso. Pero eso no quiere decir que no tengamos también la seguridad de nosotros mismos para expresar. Esa seguridad es necesaria. El descubrimiento del hombre trascendental implica también una seguridad. Pero esa seguridad tiene que ser. Una cosa es la seguridad de sí mismo y otra cosa es la prepotencia. Entre los príncipes obrar como príncipe y entre los mendigos como que las cosas no se han de presentar como nosotros queremos. Y habrá quien nos cierre la puerta. Pero también muchas veces el cerrar la puerta es necesario. Porque todas las cosas tienen también su asesor. Es preferible tener sentido heroico que sentido triunfal de la vida. Recuerdo que algunas de las cosas que he publicado, algunos de los hermanos los han metido, las han escondido por allí en un roper. Y alguien ha dicho, no, eso no me lo pueden ver las personas del más evolucionadas. Si el sublime maestro no ha pedido que se esconda nada de la ceremonia, sino al contrario, que se exponga, pero también que no se imponga, que no se vuelva un arma, una espada. A continuación voy a reproducir uno de los mensajes que me enviara el amado Sadhguru Ferriz a Arauca con motivo de la próxima visita que nos haría durante 15 días la hoy Gurú Nilda Serf. De las innumerables labores misionales, la de Arauca, que hubo que dejar abandonada por la necesidad del éxodo, de abandonar los lugares originales. Esa labor de Arauca se realizó en la época durante la cual llegamos a conversar telefónicamente a diario y era entonces tan sabiamente orientado para lograr la labor que involucró Arauca, Colombia y el Amparo y Guasdualito en Venezuela principalmente, aunque también nos desplazábamos a Saravena y a otras poblaciones, Atame, en fin. Era el maestre Ferriz quien me pedía al final de nuestras conversaciones, y no olvide llamarme mañana nuevamente. Así lo hice durante meses. En esa época teníamos por Caracol 15 minutos diarios de programa a un costo en dinero bien elevado. Teníamos medio página, aunque era una página de formato tabloide del periódico de Arauca, igualmente costosa esa edición. Eran diarios los desplazamientos entre Guasdualito y Arauca, hora y media de ida y hora y media de venida.
que a pesar de a veces en el verano ser tan fuerte el calor, no nos amilanaba nada para cumplir con nuestra responsabilidad de manejar simultáneamente los institutos de yoga de las dos ciudades. Recuerdo la alegría de la respetable gurú durante su visita a Arauca. Realizamos 2 cenas vegetarianas con lleno total. Hicimos y deshicimos, como se dice, para expresar popularmente el hecho de haber realizado una acción tan intensa. Recuerdo que en esa época representé por Colombia a la Gran Fraternidad Universal en el Congreso de la institución en México, todo por cuenta mía, y que al regreso casi no me alcanzan los dólares para pagar el exceso de equipaje en libros de Editorial Diana del sublime maestre Avatar. Esos y muchos más libros vendía a crédito y sin cuota inicial, incluso a hermanos de Bogotá, como le puede constar a la hermana Irene de Obando. Fue muy doloroso partir en el éxodo y dejar tantas ilusiones, pero es así como lo quiso la divinidad. Allá en Arauca quedó un terreno inmenso de una manzana de grande que incluso el mismo venerable maestre nos había dado los planos para la construcción de una escuela de las ELIC. Estaba todo listo. Si no estoy mal históricamente, no había un terreno propio para las ELIC en ningún país del mundo. Fue ese terreno conseguido por el hermano Pablo Elías, el primer terreno propio para las ELIC en el mundo. Pero mejor dejemos rodar la cinta con la voz del santo maestre Ferriz. El Consejo Subalterno de Arauca, hermano Pablo Elías Gómez, y a la señora licenciada Julia Esther Bernal de Gómez, secretaria del Consejo, y a los colaboradores de la institución, como el cónsul de Venezuela en Arauca, don Rafael Hostos, el señor alcalde de Arauca, Héctor Torres Mendíbelson, quien fue el que facilitó el trámite de lote para la construcción de lo que será una escuelita libre de investigación científica. Así como también a Luigi Colamarco, quien accedió gustoso a dejarnos en arriendo el local del Instituto de Yoga. Un saludo muy especial para todas esas personas y para la gran labor que están realizando actualmente. Espero que tengan en sus manos la personalidad jurídica de la institución y para que quede todo legalizado de una manera completa. Y al mismo tiempo el señalar la importancia de que la labor que se realiza en Arauca, Amparo y Guasdualito es una labor ejemplar, puesto que una parte se realiza en territorio venezolano y otra parte se realiza en territorio colombiano. Esto es una prueba de fraternidad y de la fraternidad universal en su trabajo, en las fronteras, y que por lo tanto nos sentimos sumamente complacidos de la visita de ellos a la sede central y de que el Consejo Ejecutivo de Venezuela se aboque la atención de ese grupo que será de gran porvenir, máximo en una zona como Arauca y del interés de Amparo y Guasdualito. Celebramos también
la preocupación por las escuelas libres de investigación, y hemos propuesto en sesión tenida con miembros del Consejo Supremo y el hermano Pascual Colamarca, el que vamos a tener en agenda, invitar a que el hermano Jesús Ramiro Tijerina haga una visita a ese lugar, y asimismo, en función de las escuelas libres de investigación, vamos a avisarle a la hermana, a la reverenda Gagpa Nilda Ser, que ojalá y ella pueda pasar en su gira que está haciendo por las diversas ciudades del Perú y probablemente de otros países, el que pueda detenerse de manera de pasar por Arauca, Amparo y Guasalito antes de venir a Caracas. La idea, las escuelas libres de investigación, actualmente, por parte de los docentes Roberto y Ana de Gil, han hecho un texto, un manual, que se va a publicar en Buenos Aires, y el cual va a permitir que se establezcan escuelas de investigación en otras partes, ya con un primer instructivo. Pero de todas maneras, lo más importante en un comienzo es la infraestructura, y es necesario diseñar la campaña que va a hacerse en el ambiente para que la Escuela Libre de Investigación tenga en esa región tan interesante la acogida con las autoridades con quienes ustedes ya han tenido el cuidado de tener muy buenas relaciones. Celebro grandemente que el hermano Pablo Elías esté encabezando el Consejo Subalterno y realice una labor de tanta envergadura en compañía del hermano Pascual y de la hermana Julia. Creo que todos estamos muy impresionados de lo que va surgiendo ahí tan concreto y cómo se está volcando en una zona de interés especial como es esa, la posibilidad de crear un trabajo. Acogida con las autoridades con quienes ustedes ya han tenido el cuidado de tener muy buenas relaciones. Celebro grandemente que el hermano Pablo Elías esté encabezando el Consejo Subalterno y realice una labor de tanta envergadura en compañía del hermano Pascual y de la hermana Julia. Creo que todos estamos muy impresionados de lo que va surgiendo ahí tan concreto y cómo se está volcando en una zona de interés especial como es esa, la posibilidad de crear un trabajo de tanto interés. Con respecto a las escuelas libres de investigación, es un proyecto que ha agradado inclusive en la UNESCO y que ha tenido su etapa, claro, experimental y después su etapa de extensión, como lo está teniendo ya desde hace. En la UNESCO en París hubo un verdadero interés de la sección de escuelas asociadas de la UNESCO para establecer en Venezuela.
Esperamos que cuando llegue la hermana Nilda a hacer esa gestión vaya a tener la continuidad necesaria. Por otra parte, vamos también a avisar a los hermanos Roberto y Ana Gil, ver la manera de que puedan hacer una variante en su ruta, pero ellos van a emprender una gira de cerca de 1 año y medio, así es que por eso no menciono mucho la presencia de ellos, que seguramente será para 1983, finales o principio de 84, allí en Guasdualito y en Arauca. Igualmente va a ser publicado el libro de los Caris y algunas otras obras del Sully Maestre y otros textos acerca del Sully Maestre que vamos a apresurarnos en este año a sacar avante. Y vamos a tomar muy en consideración que no falte en la zona del Arauca ese material. Pero también es necesario que los hermanos estén en contacto, porque hay que tomar en cuenta tantas ciudades que se atienden. Entonces, naturalmente, es preferible que ustedes estén insistiendo en aquello que necesitan. Sobre la Escuela Libre de Investigación, de sus objetivos y la importancia de ella para el pueblo. Es muy vasto y prefiero enviar con el hermano Pascual material de información acerca de las escuelas libres. Vienen a llenar un gran hueco para el uso del tiempo libre, y no solamente darle al niño inquietudes muy interesantes en el aspecto de la investigación, sino también familiarizarlos con un mundo que probablemente muchos niños no tienen ese privilegio, además de que representa también un hallazgo y un estímulo para el desenvolvimiento del talento en el niño. Pero vamos a hacer grabaciones para enviar a los radioyentes del programa de la Gran Fraternidad Universal, Fundación del Dr. C. Reynó de la Ferrier, para que puedan vincularse a la institución y al mismo tiempo para que tomen contacto con los directivos de Arauca y extenderse esa directiva formando parte personas tanto de Arauca como de Amparo y Guasdualito. Es muy conveniente la importancia de formar un consejo subalterno con todos ellos, para que propiamente sea la liga de esas 3 ciudades, esas 3 poblaciones, la que le dé mayor fuerza a este noble movimiento. Ello podrá fortificar los vínculos culturales entre los 2 países que tanto se necesitan, Colombia y Venezuela. El Instituto de Yoga, por su parte, como las escuelas libres de investigación en muy diferente orden, son muy útiles para la comunidad. La yoga sabemos que ofrece salud, serenidad y en general
podríamos decir que es la ciencia que permite al hombre el desenvolvimiento de su ser, el mejoramiento de su salud, de su equilibrio emocional y también del fortalecimiento de su ser integralmente. La yoga al mismo tiempo permite un avance de conciencia que simplifica la unión del hombre con el universo, pero también el mejoramiento de su estado general en la vida diaria. Por lo tanto, un instituto de yoga para la comunidad viene a ser un centro de reeducación, de mejoramiento, al mismo tiempo que de progreso intelectual y espiritual. Con nuestro saludo muy especial para todo el pueblo de Arauca, El Amparo y Guazutoalito, enviamos un saludo para la estación de radio que bondadosamente nos ha brindado sus ondas y esperamos que pronto lleguen allá los visitantes que hemos ofrecido. El profesor Ramiro Tijerina por una parte y la GACPA Nilda Ser Arbulú, que ambos esperamos que realicen una visita bastante importante. Paz. Hablando de las llamadas telefónicas, se imaginarán el costo de estas llamadas, pero siempre hubo para las llamadas. Este discípulo, Pablo Elías Gómez, deja las labores de Arauca definitivamente el año de 1987 por recomendación del maestre Ferriz. Óigase bien, por recomendación de él, no fue un abandono de las labores. Realmente fuimos los primeros en salir de éxodo, abandonando lugares donde quedó un pedacito del corazón. Él me dijo: hermano Pablo Elías, que usted salga de Arauca, eso no debe continuar. Y me da algunas razones y yo salgo de Arauca. Nosotros ya comentábamos con él, con mucha pena por parte de él, pero con mucha rabia por parte mía, de las malintencionadas situaciones que se generaban en el Arran de Maracay y en el Templo de Caracas, a donde yo no pude volver por la sencilla razón de que temía entrar en enfrentamiento físico ya con algunos de esos personajes que hablaban tonterías de las cosas que el amado maestre hacía. Ellos las desdibujaban, las magnificaban, exageraban. Eran realmente mortificantes los comentarios de ellos cuando se llegaba de otros países de visita al templo de Caracas. Entonces yo opté, con la bendición de él, por no volver al templo de Caracas desde el año 86. Soy tal vez también el primero que sale en éxodo desde el templo de Caracas para nunca volver. Durante mi participación en la labor de Invenciencias en Bogotá, ya que yo fui la primera persona a quien encomendó las ELIC para Colombia, tuve que enfrentar con mis compañeros de equipo el desprecio, la presión a través de magnificar con rumores malintencionados cualquier cosa que hacíamos, la obligación que nos imponía el Consejo Ejecutivo con hermanos nefastos como Edwin Rodríguez y Mario Pineda,
entre otros, para que ellos tuvieran allí participación, para que disfrutaran del prestigio y de la comodidad y el espacio que nosotros con mucho esfuerzo teníamos unos pupitres, teníamos personas que nos atendían y ellos no lograban tener quien los atendiera, entonces exigían que los dejáramos participar. Recuerdo que al hermano Aníbal y a mí nos tocaba recoger los tapetes de yoga del salón, poner pupitres, arreglar, bueno, tremendo. Después de que dictábamos, yo llegaba a dictar 4 y a veces 5 horas de clase de gimnasia sin remuneración. Jamás recibí un centavo de remuneración en un instituto de yoga. Y eso que a las 5:30 de la mañana llegaba a barrer y a limpiar. Pero bueno, después de las conferencias que dictaban estos miembros del Consejo de la Gran Fraternidad Universal en nuestro Instituto de Indeciencias, nos tocaba a nosotros nuevamente recoger los pupitres, barrer, poner tapetes. Jamás, ni una sola vez ellos ayudaron a volver a dejar las cosas en orden o a instalar. Iban llegando y tomando unas actitudes casi beligerantes contra nosotros. Pero es muy curioso, y esto que lo analicen los psiquiatras, como algunos de ellos después terminan detrás del maestre Ferriz y por supuesto solamente aspirando a prebendas. Edwin Rodríguez se lleva todo el alumnado del curso de cosmobiología para una sede particular. Ellos eran el consejo ejecutivo y podían hacer lo que querían. Y el dinero del curso de cosmobiología ni para el consejo ejecutivo ni para Indeciencias, en el bolsillo de don Edwin. Luego, en 1990, Edwin Rodríguez era el presidente y Mario Pineda el abogado del consejo. Y averigüen quiénes eran los demás miembros. Y se dejaron perder por negligencia las propiedades y la personería jurídica de la Gran Fraternidad Universal para la línea vertical. Esto le consta, entre otros hermanos, a la Getuls doctora Teresita Fernández, con quien fuimos a las oficinas de la Alcaldía Mayor de Bogotá y nos dijeron que todo se perdió por vencimiento de términos sin que nadie del consejo de esa época se hiciera presente. Ese fue el mismo consejo que 10 años atrás había tirado los papeles del consejo ejecutivo a la basura, con las planillas de aspirantes a miembros de todo el país, pero sin los dólares, y que había pintado la casa sede de negro antes de cerrarla y burlarse, como el mismo Edwin Rodríguez me lo dijo a mí. ¿Y usted por qué sigue a ese viejo loco del Ferriz? Horribles cosas más. Pues sí que con la Getuls Teresita fuimos a la Alcaldía Mayor de Bogotá y nos dijeron que todo se perdió porque nadie del consejo de esa época se hizo presente. Los miembros de ese consejo siempre fueron ambiciosos de figuración y de grados y se ponían a la orden del maestro como un polo de decisión y de poder que era para obtener sus reconocimientos. A sus servicios siempre cargados de intenciones de figuración. Afortunadamente que él supo darles oficio a algunos de ellos que luego fueron graduados en las festividades del Éxodo, pero que ya pasados 5 años del sagrado Turyaga de mi amado maestre han vuelto a mostrar su desidia y su actitud menos que horizontal. Trancan el avance de las fundaciones del cono de luz. Que se mire la historia de hoy y se vea que hay incluso deserción de miembros y absolutamente cero
ni un miembro nuevo a nivel nacional. Trancan el avance de las fundaciones, haciéndoles perder fuerza. Eso duele. Esta llamada telefónica a propósito de las actividades que recién llegado de Arauca yo iniciaba en Invenciencias. Y que recuerdo que a propósito de la conferencia en el Hospital San Juan de Dios a los médicos, cirujanos, incluso el doctor Cristóbal Sastoque, que es un premio nacional de medicina, reconocido por su labor con los niños quemados, por haber descubierto propiedades en la criolina para la mejoría de los quemados. Estos médicos quedaron muy impresionados de la conferencia, que fue un éxito. Nos reconocieron por escrito esta labor de la conferencia, que después fue seguida de otras, pero estoy hablando de la del 17 de noviembre que mencionamos en la grabación telefónica. Esa conferencia fue programada de 7 a 8 de la mañana y terminó a las 10 de la mañana. Esta llamada telefónica, decía, surge y es continuada semanalmente como consecuencia de la experiencia telefónica de Arauca. La comunicación telefónica fue una experiencia de años en Arauca, donde hubo temporadas en que le hablé por teléfono al amado maestre Ferriz, incluso diario y hasta 2 veces en un día. La labor de Arauca, donde se tenían 15 minutos diarios por caracol. Eso cuesta. Claro que por ahí me dicen que el dinero es lo de menos. Y el tiempo como que tampoco les importa. Pero a ver que lo pongan ellos. Artículo cada 15 días de media página en el periódico. Todo eso se enviaban informes a Caracas y a Bogotá. Jamás nos contestaban ni los consejos supremos ni ejecutivos, ni nos reconocían. El trabajo era directo con el maestre. El Instituto de Yoga, tanto en Colombia como en Venezuela, con desplazamientos diarios a Guasdualito, a hora y media de ida y hora y media de venida, con ese calor. En Arauca se dejaron tantas cosas: tienda naturista, panadería, terreno, farmacia homeopática. Fue el primer terreno propio en el mundo para las ELIC. Les consta en la grabación anterior, oyen ustedes al maestre Ferriz hablar de eso. Hay tantas grabaciones. Como me gustaría que oyeran muchas más, en que él menciona al hermano Pablo Elías en su labor. El hermano Pablo Elías, que tiene tantos hijos, su señora, sus amigos, el servicio impersonal a la causa del venerable maestre y del sublime maestre. Pero todo eso no se reconoce. Pero el terreno de la CELIC desafortunadamente estaba a nombre de la GFU, porque así era en esa época la personería jurídica, Invenciencias de la GFU. El terreno fue comprado por mí en $3,000 en 1981, además de cercarlo
un terreno tan grande de 2000 metros cuadrados, hay que cercarlo y eso cuesta, y adecuarlo, porque había que rellenarlo de tierra para escapar de las aguas servidas de las calles, en una población que estaba al nivel del río. El amoroso maestre que me decía, mi discípulo Pablo Elías, que pronto será discípulo con D mayúscula, siempre estuvo muy impresionado de lo que surgía en Arauca. Esto le consta a la respetable gurú Nilda Cerf, quien pasó en Arauca una temporada en 1983, durante la cual ella incluso presidió como gagpa, que era 2 cenas vegetarianas con lleno total, gente de pie, gente por fuera del salón, no cabía la gente. Esta experiencia de las cenas la repetimos en Bogotá, en Invenciencias de la carrera 15 con calle 82. Al hermano Getúlio Aníbal Pineda, que tiene archivo fotográfico de estas fastuosas cenas con bloque de hielo tallado, cubiertos con incrustaciones de oro, vajillas igualmente elegantes, muchas flores, etc. Fueron cenas a las que asistían, como le consta al hermano Aníbal, a Clarita, a Henry Ruiz, a los mismos horizontales, que nunca quisieron quedarse a una cena, y no les cobrábamos, los invitábamos, porque por supuesto eran cenas muy costosas, eran cenas del orden de los $50 la entrada por persona. A esas cenas asistían personas del cuerpo diplomático acreditado en Bogotá, desde personal de la embajada japonesa hasta el presidente de la Texaco, pasando por médicos y militares de alta graduación. El hermano Aníbal, Clarita Santamaría, Henry Ruiz, que era perseguido y casi humillado por Gustavo Giraldo. A ellos les consta cómo nos envidiaban y perseguían los hoy horizontales, obstaculizando y rumorando de nosotros. Algunos de ellos se pasaron al gran sendero durante el éxodo. Yo creo que se pasaron más emocionalmente que realmente por tener un sentido de la cosa que significaba el éxodo. Ya en 1990, en vísperas del éxodo, decidimos, la reverenda Gagpa Clara Santamaría, el Getúlio Aníbal Pineda y yo, Pablo Elías Gómez, entregarles el manejo del sitio. Casi 100 alumnos de yoga, casi 30 de cosmobiología, el prestigio ganado de cenas y conferencias, buen dinero en el banco. Resultado, en 1991 ya habían quebrado y cerrado. ¡Qué dolor, maestre! Pero aquí estamos, agarrados de ese hilo de la gracia, y con su capa que usted tan amorosamente y con lágrimas en sus ojos me impuso, y que siempre me ha protegido, como usted me dijo. Le doy mi capa y mi protección, llévela siempre. Así lo he hecho y así lo seguiré haciendo, maestre, con su protección y bajo su sagrada bendición, y como usted me decía, refiriéndose al sublime maestre, y que él también lo bendiga, querido discípulo. Hago nuevamente referencia a las llamadas telefónicas porque realmente fueron muchas horas que él dedicó a este discípulo. Llamadas incluso hasta de 2 horas, donde nunca jamás nos quejamos de ningún hermano. Nunca, ni una vez le pusimos quejas de los hermanos, ni de situaciones personales difíciles. Siempre era la consulta para la labor, para la mejor toma de decisiones, para la proyección. Cuando fundamos la institución en Pereira,
cuando organizamos el Instituto de Yoga de Bucaramanga, cuando misionando rescatamos la institución totalmente abandonada en Quito, Ecuador, donde ya no se pagaba renta, el teléfono lo habían cortado, donde había ya casi problemas jurídicos por las deudas acumuladas del Instituto de Yoga de Quito. El hermano Pablo Elías queda ahí comisionado, como también fui comisionado en Bolivia y en muchas otras partes para rescatar la institución de esa época. Y por supuesto que la rescaté. A hermanos como el reverendo Cacpa Ramiro Serrano le constan, ya que él surgió, y otros hermanos, colaboradores cercanos del venerable maestre, que lo cuidaban y lo acompañaban, que le manejaban los sistemas de computación, fueron hermanos llevados a la institución y formados por el hermano Pablo Elías durante su estadía en Quito. Cuando nació David Justinien, hablamos casi 3 horas un domingo con el maestre Ferriz, escogiendo el nombre para el niño, que al final de la llamada me dijo: gracias por su llamada tan recreativa. Tengo casi 500 horas de grabación, de enseñanzas del amado maestre David Ferriz Olivares. Mi apartado aéreo en Bogotá es 57889. Mis teléfonos celulares son 9333-46894, que tiene 2 líneas, y 9333-47041, que también tiene 2 líneas. El teléfono de mi casa es 232-6996. Las personas que estén interesadas en obtener grabaciones sin ningún costo, fotocopias de enseñanzas, de libros, como siempre lo hice, como cuando yo representé a la Gran Fraternidad Universal en la Convención de México en 1983, dando ejemplo de ir de mi bolsillo. Siempre algunos se ofrecían para representar la institución en alguna actividad, sacando muy buenos viáticos y alterando las finanzas de la institución. Y a mi venida de Ciudad de México casi no me alcanzan los dólares para pagar el exceso de equipaje, porque traje los libros que más era posible traer de Editorial Diana, y a hermanos que yo integré a la institución, como los hermanos Obando, que después la casa de Irene de Obando sirvió de refugio durante el éxodo. A esos hermanos yo les daba los libros sin cuota inicial, a crédito, sin presionarlos para que me pagaran. Y cuando ya no hubo libros, siempre me mantuve y me he mantenido fotocopiando los libros y dándolos a crédito de esas fotocopias que yo pago de contado, para que tengan acceso a la literatura del sublime maestre, las masas, como quería el maestre Ferriz, que su enseñanza no fuera solamente para un grupito de iniciados o para un discípulo o para un grupo de discípulos, sino para todos los pueblos, aún para los pueblos más alejados, y que decía: transmito ese siempre vigilante, dice usted de ese siempre vigilante, para que ustedes estén pendientes de la transmisión de mis enseñanzas grabadas y escritas, porque la exégesis en la nueva era no es solamente escrita, sino también oral. Ahora incluso hay hermanos diciendo que las enseñanzas de antes de 1990 no son valederas. Gravísimo me parece. Y que se deben revisar las enseñanzas de antes de 1990 y seleccionar lo que sí es valedero y lo que no es valedero. Muy grave me parece.
Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. La retórica del pensamiento manipulando situaciones y desinformando no puede continuar. Le deseo a todos que estas reflexiones los hagan crecer, les sirvan de algo para despertar su trascendencia en el gran sendero. Que tengan equilibrio en el pensar, en el hablar y en el actuar. Paz.